sobre algo que yo creo que la pregunta no iba dirigida a los presentes, porque interesa el andaluz, bueno, a los presentes sí, si no, no estarían aquí, ¿no? Pero no interesa tanto. Lo que pasa es que voy a dejar la respuesta, no lo tengo, pero la posibilidad de responder la voy a dejar para el final, porque antes creo que habrá que decir algunas cosas, ¿no? Como llevamos la lengua puesta, todos y a todas horas, pues interesa a todos, claro, como curiosidad. Todos sentimos curiosidad por saber cómo es, cómo funciona esto de lo que nos valemos constantemente, porque de otros objetos y de otros instrumentos nos servimos más o menos, pero de la lengua siempre. Es nuestro instrumento de comunicación y de expresión, de las dos cosas fundamental, ¿no? A unos pocos, además, como quien les habla, pues hacen de este interés, de esta curiosidad, casi un oficio. Este es mi caso, ¿no? Creo que algo he contribuido a conocer el andaluz, menos porque eso es imposible. No es difícil, es imposible, a desmontar tópicos, estereotipos sobre las hablas andaluzas. De vez en cuando los periodistas se encargan de recordarnos que Einstein, que sabía algo de esto, decía que es más fácil desintegrar el átomo que desbancar una idea preconcebida. Y es verdad, la lucha está perdida, lo digo de antemano, pero a eso vamos, ¿no? Rafael de Cózar ha mencionado algunos de esos tópicos. Son tópicos, ¿no? ¿Qué nos queda del árabe? Lengua nada. Nada que no esté en otros sitios. Así que nuestra lengua no tiene mucho que ver con el árabe. Es el castellano que llega aquí en el siglo XIII. La historia es la que es. Y no vale ahora decir nosotros aquí mantener... Sí, claro que hay algunos términos que, por cierto, ya casi nadie conoce. Por ejemplo, ¿quién usa una aljofifa hoy por aquí? Si ya la fregona y algunos objetos mucho más cómodos hacen ese oficio. Yo les voy a contar, efectivamente yo soy de Aguadulce, pero he vivido en estepa muchos años y mi primera experiencia como dialectólogo aficionado la tuve a los 7 años. Yo acababa de trasladarme de Martín de la Jara, a otro pueblo cercano, a Estepa, y todo lo que nosotros teníamos en ese momento cabía en una camioneta, no era mucho, y mi madre, cuando llegamos a Estepa, un viaje muy cortito, pero en ese momento muy largo, me mandó por algo para comer, y fui a la tienda, y volví diciendo: mamá, aquí dicen pesete, no dicen peseta. Claro, los muy jóvenes a lo mejor no se acuerdan que la peseta era lo que teníamos hasta hace relativamente no, hace muy poco, ¿no? Esa fue mi primera experiencia como dialectólogo. En ese momento, con 7 años, yo no podía imaginar que iba a conocer Andalucía bastante bien y las hablas andaluzas creo que también bastante bien. He vivido en casi todas las provincias andaluzas, tengo amigos en todas ellas. ¿Para qué contarles mi vida si no interesa? Al mismo tiempo que yo he ido estudiando y he escrito centenares, he impulsado miles de páginas sobre el andaluz, he ido viendo, como les decía hace un momento, que desterrar un tópico es una batalla perdida, porque al mismo tiempo que he ido publicando todas esas páginas, algunas de las cuales pues pongo a disposición de ustedes. Por cierto, y como esto es un curso, no hace falta decirles que me interrumpan cuando quieran. Si es al final, mejor, pero si es en medio, no me importa. Es más, para animarles a que lo hagan, en la primera pregunta que me hagan les regalaré un libro. Y a los demás, después, si me lo piden, también, ¿eh? Las hablas andaluzas.
lo pongo así en plural y habla. Es un dialecto, miren ustedes, de los 4 que más sabían sobre el andaluz, solo uno vive ya. Los padres del primer atlas lingüístico que ha habido, que es el nuestro, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía. Yo le he pedido antes a Manolo, es que da el aire directamente aquí, se podía atenuar un poco el aire acondicionado, porque la verdad es que aquí se podía bajar por lo menos. De esos 4, vamos a decir, padres del andaluz, padres de los estudios serios, antes había, pero a partir de esa fecha, mediados siglo XX, estamos hablando de los años 50. Uno, el principal, el responsable, Manuel Alvar, decía que sí, que el andaluz es un dialecto. Otro decía que no, Mondeja. Otro decía, bueno, depende de lo que se entienda por dialecto. Y el último decía, es una pregunta tonta, no tiene sentido ni siquiera hacer la pregunta. Bueno, yo le daría la razón a los 2 últimos. Depende de lo que se entienda por dialecto, y en el fondo la pregunta no va a tener respuesta científica. Por eso he dicho que hablas, en plural, andaluzas. Yo suelo poner un título más largo, por eso, porque es muy largo, no se utiliza mucho, que es el español hablado en Andalucía. Es español hablado, de la escritura no hay nada que decir, y en Andalucía, y no por todos los andaluces, pero como es muy largo, lo mejor es que utilicemos habla andaluza en singular o hablas andaluzas en plural, como yo prefiero. Al mismo tiempo que yo he ido estudiando cómo hablamos los andaluces el español, he ido viendo cómo libros que valen más que este y que están publicados por gente que ignora casi todo, pues están amontonados en las librerías, se venden mucho y contienen auténticos disparates. Pero ya les digo que esto no tiene solución. Por ejemplo, pues un libro que se vendía mucho decía que los andaluces somos los únicos que pronunciamos delante de la P y de la B, esa regla ortográfica, no la M, sino la N, de manera que los andaluces tendríamos que decir bon, ba, es un imposible fonético. Lo curioso es que el autor de ese libro dice catedrático de fonética, y es una barbaridad fonética, puesto que nadie puede pronunciar bomba a una N, tiene que ser a la fuerza una M, como la regla ortográfica en este caso tiene su hay catedráticos de lengua y literatura, compañeros de Miguel, que llevan defendiendo que las palabras que tiene el diccionario de la Academia, que son andaluzas, son muy pocas. Les diré que son más que las que tienen, las que figuran en el diccionario académico con la inicial Colombia, que son más habitantes que España entera, por ejemplo, Argentina. Las palabras marcadas andalucismo son más en número, pero eso es lo de menos, porque no es cuestión de que sean muchas o pocos, sino realmente que entienden por palabras andaluzas. Y dice que además que algunas de esas palabras deberían aparecer como se pronuncian, no como se escriben. De manera que, por ejemplo, es saborío. Supongo que todo el mundo sabe lo que es saborío, ¿no? Cuando yo era pequeño, yo creí que la palabra, antes de verla escrita, era saborío. Porque claro, como siempre me decían, ¿qué saborío eres? ¿Qué saborío eres? Pues yo creo que era ¿qué saborío? ¿No? Entonces, si cada uno tuviera que encontrar en el diccionario de la Academia la palabra tal como la pronuncia, la verdad es que no habría papel en el mundo para meter todas esas palabras, ¿no? Hay tanta distancia entre el habla y la escritura que creo que esto deberíamos de dejarlo. Pero interesa, por eso he insistido en lo de habla. Nosotros somos hombres, cuando digo somos hombres, quiero decir somos hombres y mujeres, ¿eh? No me hagan con esta especie de hombres. Somos hombres porque hablamos. Y hablamos desde hace muchos miles de años. Pero escribimos desde hace muy poquito, unos cuantos miles, muy poquito. Entonces, conviene decir esto de entrada, porque cuando se califica una modalidad de una lengua como la andaluza de habla, conviene no confundir las cosas, y eso que les acabo de contar es confundirlas. En mi facultad
hay unos cursos, ¿no, Julián?, de español para extranjero. Y como hay cierta demanda, en ocasiones hay que acudir a quien quiera dar esos cursos, aunque de lengua sepa muy poco. Y me contaba el decano de Geografía e Historia que alguna vez hay que acudir. Y en un momento determinado, uno de esos profesores improvisados, para enseñar lengua española a extranjeros, pues se llevaba un rato hablando y veía las caras, aquello no iba bien, y se dirigió al primero que estaba en la fila, que era un japonés, por casualidad, y dijo: ¿tú te has enterado? Y el japonés le dijo: ¿qué significa tú te has enterado? Porque se creía que era una palabra por la que le estaba preguntando. Evidentemente, lo que demuestra es que hablar es una cosa y escribir es otra. Y en ese momento estaba utilizando un registro inadecuado para la labor que estaba encargado. No es lo mismo. Él puede decir, y lo dirá, y lo diremos todos los aquí presentes: ¿tú te has enterado? Y no pasa nada. Pero en ese momento, evidentemente, no podía decir tú te has enterado. Tendría que decir tú te has enterado o algo parecido, ¿no? Hace poco, con motivo de no sé qué aniversario de la muerte de Paquirri, todo el mundo recordaba las últimas palabras de Paquirri fueron tómala, tómala. Tómala exactamente el 50% de sustancia fónica de todo para nada. Pero uno no escribe todo para nada, aunque lo digamos, sino todo para nada. Y ya de saber que hay esa distancia, ¿eh? Bueno, de manera que en la escritura nada, y hay un grupo por ahí que de vez en cuando celebra congresos de escritores en andaluz, ¿eh? Tiene que poner el título de 4 o 5 maneras y después en inglés, para que se entienda algo. Junta de escritores con H, con H, con... Esto es una broma, un puro disparate. Celebran el congreso donde le dan dinero. Aquí en Casariche no se ha celebrado ninguno, pero se ha celebrado en Mija, se ha celebrado en Marchena, siempre lo escriben con él. Y esto sí es más grave, el último estaba previsto, este es el último, no sé si se habrá celebrado, supongo que sí, en mayo de este año, en la Universidad de Jaén, con la H, Jaén, ¿eh? Y yo le escribí al rector diciéndole: oiga usted, cada uno puede hacer lo que quiera, pero la universidad no puede acoger un congreso que de científico no tiene absolutamente nada y que es un puro disparate, ¿no? No me ha contestado, supongo que se habrá celebrado, supongo que le habrán dado dinero, y esas son las cosas que no debemos hacer los andaluces. Debemos hacer esto que se hace en Casariche, pero por favor esto no. Si son hablas, lo primero que hay que aclarar es que hablar es una cosa y pronunciar es otra, ¿eh? Y no vale confundir. De manera que cuando uno va por ahí y oye una frase que yo he oído en todas partes, no aquí hablamos muma, ¿eh? Quitándole la L, aquí hablamos muma. No, mire usted. Pronunciando el español de formas muy diferentes, como hacemos los andaluces, los de Burgos, los de México, los de Argentina o los de Panamá, se puede hablar muy bien, regular y muy mal. Pronunciando de esas formas diferentes. Es muy distinto una cosa de otra. No Antonio, pero sí Manuel Machado, fue uno de los muchos que en lugar de decir que aquí hablamos muy mal, dice que los andaluces somos los que mejor hablamos del mundo español, claro. Claro que cuando dice el andaluz, y sobre todo el sevillano, es el más sabroso, el más rico español del mundo. El mundo para él terminaba, bueno, era parte de la península. El mundo del español, somos 500 millones de hispanohablantes, 9 de cada 10 están allí, no aquí. Pero ese mundo para Manuel Machado no existía. Y cuando decía que aquí hablamos lo mejor del mundo, que aquí hablamos el mejor español del mundo, pues habría que haberle preguntado, ya no se puede. ¿Y qué entiende usted por hablar bien? Los demás hablan mal, nosotros hablamos bien. Bueno, pero eso ha ocurrido mucho. Un andaluz, Juan Valera, dice: el andaluz es el español mejor hablado. Los andaluces somos los que mejor hablamos, salvo la pronunciación. Ahí ya. Hace no tantos años, otro escritor, Torrente Ballester, pasó por aquí, por Andalucía, y fue repitiendo, y los periódicos todos lo cogían todo, muy contentos. Los andaluces son los que mejor hablan el castellano, quitando la pronunciación.
quitando la pronunciación. O sea, por lo menos estaban diciendo que hablábamos muy bien, pero no pronunciábamos tan bien, más bien mal. ¿Y qué es pronunciar mal? Habría que haberle preguntado, qué bien hablamos, pero qué mal pronunciamos. ¿Y qué es pronunciar mal? Bueno, supongo que si aquí hago la pregunta, pues todos me dirían algo parecido, ¿no? El otro día no, hace un par de días en Málaga, hoy, por donde yo paseo, por el donde vivo, por el Palo, que uno decía, Antonio, ¿tienes miedo que te ayude fulano? ¿Tienes miedo que te ayude fulano? O sea, ¿tienes miedo? Pues que te ayude fulano, ¿no? Entonces chirría algunas pérdidas de D, otras no. Estoy cansado, chirría menos, me partí un dedo, se chirría un poco más, pero cuando ya la D se pierde en ayude en vez de ayude, pues la cosa no empieza. Ahora, ¿pero qué es pronunciar mal? Porque yo he vivido años en un pueblo cercano a Sevilla, donde me han dicho lo mismo. Cuando ya he vuelto a ver a mis amigos en Olivares, me han dicho, ya sabes que aquí hablamos muy mal, porque aquí decimos caballo, silla. Si a un aragonés se le dice que por decir caballo en vez de caballo se habla mal, pues la verdad es que no se imaginaría qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, en esa parte de la Jarafe y en muchas partes más de Andalucía. Hay pequeños núcleos donde se distingue la Y de la L, de manera que cuando uno dice se cayó, no hay confusión posible entre caerse o callarse, sino que se cayó y se cayó. Así que, pero es impensable en algunos otros sitios donde se mantiene que por eso se pronuncie mal. La gente no dice pronuncio mal, dice hablo mal. Hablo mal porque dice se cayó o se cayó. Pues no se entiende muy bien. Entonces, y los que defienden que hablamos muy bien, mejor que el mundo, como suele decirse, ¿a qué se refieren? Yo pienso que, aunque no acaban de formularlo, se refieren en primer lugar a la pronunciación no, pronunciación unida a la prosodia, a la entonación, al cante, al deje, al acento. Gusta, ¿no? Sería la palabra. Gusta mucho el acento andaluz, esa rapidez en la dicción, esa altura tonal, pero de ahí no puede pasarse, porque no hay manera de hacer explícitos los rasgos que llevan a alguien a decir ¡ay, qué gracia tienen los andaluces, qué expresividad tienen los andaluces!, que es otro tópico, con base real, en parte, aunque yo no sea precisamente un buen ejemplar de esa gracia y ese donaire y no pueda contar un chiste. Por ahí cuando uno dice, ¿de dónde eres? De Sevilla, ya empezamos, ¿no? Hay un escritor que ganó el premio Planeta fue Eduardo Mendoza, con la obra Riña de gatos, ¿puede ser? Riña de gatos, Riña de gatos, ¿no? Pues en determinado momento, para presentar a un personaje, dice, hablaba con un deje andaluz que le confería una gracia innata. Vaya por Dios, resulta que el andaluz, por innata, como una cualidad innata es la gracia. Bueno, pues entonces muchos tendríamos que borrarnos. Dios no me ha concedido ese don andaluz, luego no hablo andaluz. Lo cual, además, habría que discutirlo, porque en ocasiones, cuando yo he estado en situaciones como esta, lo primero que me han dicho después, prueba de que usted se acompleja es que usted no está hablando andaluz. Y claro, yo tenía que preguntarle, bueno, dígame usted qué tengo que hacer. Porque claro, esta pregunta me la hicieron en un pueblo cercano aquí en Estepa, donde yo organizaba unos cursos sobre el andaluz. Las actas están publicadas y también las pongo a disposición de los interesados, están publicadas en papel todavía, porque en esos años todavía se publicaban en papel, ¿no? Y uno, por escrito, decía, prueba de que ustedes se acomplejan es que ninguno de los ponentes habla andaluz. Claro, como eran anónimas las encuestas, yo decía,
¿Y cómo querrá este hombre que hablemos? Porque allí había seseantes, había gente que seseaba. Aspirábamos más o menos, todos, más o menos. Yo ahora estoy aspirando menos, cuando me baje de aquí aspiro más, y entonces en lugar de decir el casco histórico de Casariche está abandonado, pues diré el casco histórico de Casariche está abandonado. Y he aspirado todas. Y en medio hay muchos grados diferentes, ¿no? Total, que la gracia y el donaire pues es algo que se nos escapa por todas partes. Y en todo caso, ¿dónde residiría esa gracia? ¿En las palabras? ¿En el léxico? ¿En la fraseología? Sí, quizás, ¿no? Yo no podría decirles a ustedes cuáles son las palabras andaluzas, porque en ningún sentido lo sé. Es decir, ¿cuáles son las palabras que utilizamos solo los andaluces? No lo sé, muy pocas. ¿Cuáles son las palabras que utilizan todos los andaluces? Ninguna. ¿Somos particularmente ocurrentes en construir frases? Sí. Hace poco, hace unos minutos, Rafael de Cózar, he recogido que uno decía, ¿tú no tienes nada que decir? Dice, sí, que eres más hortera que un seíta alicatao. Una comparación ocurrente. Cuando yo viví en Córdoba durante 7 años, iba a comprar los churros allí por la puerta de Almodóvar, y los churros en ese momento eran ruedecitas, independientes, y una señora que compró no sé cuántas, pero una salió rota, y dice, no, esa no me la pongas porque está muy fea, y dice, la vas a retratar. Y eso me hizo gracia, pero después vi que todo el mundo lo decía. Una de las expresiones, otra comparación que a mí me hacía gracia la primera vez que la escuché, es decir, estás más liado que la pata de un romano. Estás más liado que la pata de un romano. Y digo, ay, pues esto tiene ocurrencia. Cuando la oí 20 veces, digo, lo único que están haciendo es repetir. O sea que hasta en estas comparaciones hay que tener cuidado. En todo caso, lo de la riqueza léxica es otro tópico más. Pues claro, nosotros tenemos 22 maneras de llamar al botijo. Botijo, búcaro, todas están en el alea. Bueno, cada uno tendrá una, y cada uno conocerá 2 o 3. Utiliza una. Dentro de poco no utilizaremos ninguna porque ya no habrá botijos. Pero bueno, lo de la riqueza. Es más rico el que dice esto que tenemos todo, el móvil, o los muchos más millones que dicen el celular. Tengo el celular. ¿Tienen el celular apagado? ¿Tienen el es más rico aquella modalidad de uso que dice tú sabes conducir o tú sabes manejar. El que usa el ordenador o la computadora. No, ni más rico ni más pobre, simplemente por razones históricas, pues las palabras se van repartiendo por razones históricas serias, ¿no? Así que lo del léxico a mí no me vale para decir si algo es mejor, peor, más gracioso, menos gracioso. No, porque el léxico de andaluz es básicamente el léxico del español, salvo algunas palabras peculiares de la misma manera que tienen los mexicanos, los argentinos o los colombianos. Sus palabras, ¿no? Y la gramática, ¿qué decimos de la gramática? Más bien poco, no vale decir mucho. Primero, que no hay grandes diferencias, y segundo, que las pocas diferencias que uno advierte respecto al español peninsular, más que respecto al español americano, no nos placen, no nos gustan. No nos gustan hasta aquellas que ya la Academia ha tenido que admitir, porque lo que creíamos vulgarismo ahora resulta que para muchos no tiene nada de vulgarismo. Es decir, cuando aquí en Andalucía decimos ¿cuántos habemos aquí hoy? Unos 20, habemos. Eso es vulgar, en América no. Entonces la gramática académica tiene que decir, ojo, de vulgarismo nada, porque hay muchos más millones para los que decir aquí habemos mucho está bien, ¿no? En nuestra zona solemos prescindir del pronombre de confianza y decimos, ¿ustedes se vaya ahí o se vaya a quedar a comer? ¿Ustedes se vaya ahí o se vaya a quedar a comer? Esto naturalmente es inadmisible porque hay una discordancia. O ustedes se van o vosotros os vais, pero no ustedes se van, ustedes se vais, ¿no? Bueno, pues más vale no tocarlo,
Esto, por supuesto, está condenado académicamente, no está admitido, ¿no? Y yo no sé si esto es aquí usual o no es usual y hasta dónde, pero desde Almería hasta Huelva y fuera de Andalucía también, el pluscuamperfecto se forma con ser, no con haber. Si yo fui hasta allí, eso no fue pasado. ¿Lo han oído o lo estoy inventando? Esto, por supuesto, no está ni estudiado, pero el hecho de que se rían significa que aquel que puede se despoja de ese uso y se incorpora. Si yo hubiera estado allí, pues eso no hubiera pasado, es decir, al pluscuamperfecto normal. Total, que volvemos a la pronunciación. Ni léxico, ni prosodia, ni gramática. Hay que decir, pues en la pronunciación debe estar la peculiaridad, nuestra identidad, ¿no? Esa palabra peligrosa, porque la identidad no se forma sobre lo que nos une, sino sobre lo que nos separa de otros, Pues un jarro de agua fría les voy a echar ahora mismo, porque no hay ni un solo rasgo que sea andaluz, en ningún sentido. No hay ninguno que compartamos todos los andaluces, ni toda Andalucía. No hay ninguno que sea exclusivo nuestro, que sea solo de los andaluces y que no sea de otro. No hay más que diferencias. Y aquellos rasgos que pueden definirnos frente a otros, hispanohablantes siempre, unos ni lo sabemos, ni cuentan. ¿Saben ustedes cuál es el rasgo más andaluz? Aunque no sea exclusivo de Andalucía y aunque no todos los andaluces lo compartamos, ¿cuál es? Caja, cojones. Cojones, esa J. Ese es el rasgo más extendido. No lo tenemos todos, El de Jaén no, pero esa J es el más extendido. Y sin embargo, aquellos estudiosos que llegan, eso es desaconsejable, esa aspiración arrastrada en lugar de la J. No pronunciamos la J, no, pero sin llegar a cojones, casi a su desaparición en ocasiones. Esa no. ¿Cuántos andaluces no distinguen entre esto que estamos teniendo aquí ahora, que es una sesión académica, más o menos, y la cesión, porque el ayuntamiento cede terrenos a otro? Pues un tercio. ¿Por qué? Pues porque unos en ambos casos dicen sesión y otros en ambos casos dicen cesión. Unos cesean y otros cecean, y otros, más que los anteriores, distinguimos. No distinguimos como los de Valladolid, pero distinguimos sesión de cesión. Es decir, casa de caza. Repito, esa Z no es la castellana, esa S es una de las 17 o 20 S que los andaluces tenemos, pero al fin y al cabo hay distinción, ¿no? ¿Cuántos dicen vegeta? 5.000 vegetas, muchos, pero realmente no nos gusta. Así que de la pronunciación, los más extendidos, no pesan mucho para la identidad. Por ejemplo, la caja. Pásame la caja. Y otros no gustan mucho. Que no acaban de gustar es fácil de comprobar, no hace falta hacer ninguna encuesta. Un compañero nuestro, más de Rafael de Cózar que mío, aunque amigo de los dos, Rogelio, nació en Lora del Río y era ceceante, claro. Y cuando fue a Madrid a estudiar, mire usted por dónde, pues lo sacaron en una de las clases para que leyera ese poema de Garcilaso en donde está ese verso famoso que dice: en el silencio solo se escuchaba un susurro de abeja que sonaba, y toda la clase en Madrid a reírse. Consecuencia, que Rogelio Reyes no cecea ya. Nadie se lo dijo, pero no hacía falta. El otro día tuvimos una tesis doctoral en Sevilla de una chica, Marina, de mi departamento, Marina González, y en la comida en que se celebra la tesis doctoral estaba el novio,
Pues lógico, ¿no? Pues un buen rato se pasó explicándonos esa chica que no conseguía que su novio dejara de cecear. O sea, era como una especie de estigma. Nadie considera que por cecear habla peor que por sesear o por distinguir, y sin embargo no hace falta saber ninguna encuesta. Total, que ven ustedes que la cosa no es fácil, y quería hablar de esto antes de contestar a las preguntas. Cuando me llegue el tiempo me avisa y ya está, ¿no? Bueno, he dicho antes que solo hay diferencias y que los andaluces no pronuncian de igual forma. Eso salta a la vista no, al oído. A la vista no salta nada. Tenemos que escribir como escriben los 500 millones de hispanohablantes, que para eso tenemos una ortografía de 800 páginas, de las que sobran 750, porque realmente una ortografía de 800 páginas en donde la única novedad es que pongamos solo sin acento, sin tilde, y hasta los académicos, entre ellos tu amigo, dicen que no, que pondrán solo cuando es adverbio, lo ponen con tilde, y yo también. Paseaba solo en el jardín. Pues si es solo adjetivo, sin tilde, pero si solo paseaba en el jardín, pues con tilde. Así que sobran bastantes páginas de esa... Pero esa ortografía es la misma para nosotros y para los de Ecuador, la misma. Les estoy poniendo siempre ejemplos de la otra parte del Atlántico para que no pensemos que nuestra lengua es nuestra, sino que resulta que es de todos. Y que no miremos a Valladolid, ni a Teruel, sino que miremos siempre a las Islas Canarias y después a Venezuela, a Cuba, etcétera, ¿no? Bueno, pues no hablamos todos igual, pero resulta que cuando la gente se preocupa del andaluz y se interesa por andaluz, se interesa por el andaluz de abajo, no por el andaluz medio ni por el andaluz culto, sino por el andaluz del llamado pueblo. Pero nadie define lo que es el pueblo. Nadie dice, la habla del pueblo, la verdadera. No, usted, el pueblo es muy complicado. No, para mí pueblo no es el analfabeto, por supuesto que no. Menos mal que ya no hay tantos. Adelanto que una de las razones por las que todos estos tópicos se han mantenido dentro y fuera de Andalucía es justamente porque estamos en una región, no hace falta decirlo, en donde no ha habido una especial riqueza, no ha habido gran industria y ha habido un analfabetismo que hace menos de un siglo era del 70% de la población. Es una cifra que a los jóvenes se les dice y no lo entienden, pero el 70% de la población hace menos de un siglo, 80 años, era analfabeta total. Si a eso se añaden los analfabetos funcionales, que eran muchos más, vamos teniendo una foto de nuestra región. Pero ahora nosotros leemos a Vargas Llosa, leemos a García Márquez, como cualquiera. Y esos son escritores en español, y no nos preocupamos de que sea uno de Colombia y otro de Perú, no, y Octavio Paz de México, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa es que nuestra región, y no solo, ahora se llene de ecuatorianos y al mismo tiempo pues se llene de marroquíes, se llene de rusos, una parte, ingleses, en la zona de donde yo vengo ahora, la jarquía toda llena de ingleses, de alemanes, en Torrox, de chinos, todo lo que nos venden es chino. No sé aquí si en Casariche hay mucho, pero en cualquier pueblo hay chinos, y nos venden todo lo que comemos, vestimos, calzamos, ¿no? Eso es distinto. Pero conviene no olvidarlo. La región se nos está globalizando, como todo el mundo, y conviene que eso también. Que el andaluz pronuncie de una u otra forma no es lo más relevante. Nosotros tuvimos, después de un distinguidor castellano, Suárez, tuvimos por fin un presidente joven, Felipe González, que seseaba. Que yo recuerde, nadie comentó
este señor Sesea, no. Después hubo alternancia y empezaron a llegar los distinguidores. Mucho mejor hablaba Felipe González que Aznar o que Rajoy, pero no por sesear, no, sino porque hablaba claro, mientras que en los posteriores el discurso era más difícil, más oscuro, cuando algo había dentro de contenido, cuando algo hay de contenido, ¿no? Entonces, aquí en nuestra región ha ocurrido casi lo contrario, es decir, que teníamos muchos seseantes, Borbolla, Chávez, llegó un distinguidor, Griñán. Nadie le dijo, vaya hombre, ahora tenemos aquí un distinguidor. No, nadie le planteó tal cosa. Ahora tenemos una presidenta que vuelve a sesear y no creo yo que eso afecte para nada desde luego los votos no vienen por ahí, ¿no? Es decir, que si obtienen más o menos votos no es por sesear o distinguir la S de la Z. Eso está claro. Aparte de que, claro está, si nos miramos hacia adentro, lo que observamos es que los andaluces, como he dicho antes, no tenemos más que diferencias. Y entonces cuando viene un cordobés que está ahí al lado, o un granadino, y nos empieza a abrir las vocales, nosotros nos reímos, no sabemos por qué nos reímos. Las niñas, los nenes, el plural en vez de la S, ¿por qué nos reímos? Es una manera de pronunciar que se parece mucho, por cierto, al latín, lengua de la que viene la nuestra, que es el timbre vocálico de la vocal final. No hay ese, simplemente un timbre vocálico distinto. Ahí lo que pasa es que es nene frente a nene, abertura, ese es el singular plural. Viene, viene él, vienes tú, tú vienes, ese. Ahora hablaré de eso. Bueno, como ya quedan unos pocos minutos, unos 10 minutos o 15 minutos, volvamos ahora ya sí volvamos a las preguntas iniciales, que no era mi intención hacer ningún tipo de fraude intelectual, simplemente lo que quería es hacerles estas reflexiones que son sabidas para intentar responder a ¿interesa hoy el andaluz? Interesa como seña de identidad porque, lógicamente, la lengua es la primera señal de identidad de un pueblo y creo que sí que nos identificamos como hablantes de español andaluz, por ese orden jerarquizado. Hablamos español a nuestros modos, que no coinciden. Basta oír a un gaditano y un almeriense o a un sevillano y un granadino y vemos que no coincidimos. No coincidimos al menos en la pronunciación, repito, no tanto en el hablar. Pero como solo hay diferencias, entonces lo que hacemos es que nuestra forma de hablar, como no podemos encontrar nada homogéneo, como no podemos encontrar muchos rasgos de decir esto es lo que nos une, entonces lo que hacemos, y sobre todo hacen los políticos, es insertar el andaluz en lo andaluz. Entonces las hablas andaluzas quedan diluidas como algo que sí que pertenece a nuestro patrimonio cultural y que forma parte de un patrimonio cultural mucho más amplio en donde está el flamenco, etcétera, etcétera. Y entonces ya nuestra actitud, bueno, cuando digo nuestra no es la mía, pero la actitud generalizada es una actitud defensivo-ofensiva. Es decir, la gente no nos quiere, la gente nos desprecia, nos margina, nos menosprecia. ¿Tiene un problema más en Cataluña? Pues la primera declaración es: a los niños andaluces no hay quien los entienda. Oye usted, pero que estaban hablando de Cataluña. A los niños andaluces no hay quien los entienda. Una barbaridad. ¿Cómo los niños andaluces no hay quien los entienda? Es posible que haya un niño y un adulto andaluz a quien alguien que no es andaluz le cueste trabajo entender. Lo mismo que pasa con cualquier región. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero hay películas colombianas que hay que subtitularlas porque resulta que tratan de los barrios marginales de la droga y esos niños no hay quien los entienda, efectivamente. Desgraciadamente no hay quien los entienda. Hay que poner el subtítulo en castellano normativo. La escritura nos salva la unidad. Bueno, no he visto ninguna película andaluza subtitulada. Es posible que alguna se haga o se haya hecho, pero eso no revela nada, simplemente revela
que el director ha querido hacer una película justamente de los barrios marginales, y ahí la pronunciación es tan marcada que alguien que no sea de aquí no la pueda entender, y naturalmente el director quiere que la película se vea aquí, en Valladolid y en México, y por tanto pues le pone subtítulos. Eso no revela absolutamente nada. Lo que ocurre es que esa actitud defensivo-ofensiva pues es peligrosa, porque en el fondo no nos están defendiendo. Es decir, los eruditos, los políticos, algunos medios de comunicación no nos están defendiendo. Al revés. Cuando vamos a decir, un sabio entre comillas, sale diciendo: el diccionario de la Academia nos olvida a los andaluces. ¿Por qué si nosotros decimos aquí la pilistra? Porque muchos tenemos macetas, la pilistra, ¿por qué no pone pilistra en vez de aspidistra? Pues mire usted, si hubiera que poner pilistra y hubiera que poner todo lo que pronunciamos, repito, no cabía el diccionario en esta sala, porque hay miles de maneras de pronunciar distintas formas, la misma forma en cada uno de ellos. Los políticos tienen al menos una ventaja que no tienen en otro sitio, y es que no descienden nunca a ningún hecho concreto. Supongo que muchos de los aquí presentes recordarán lemas de algún partido político, uno en particular, ¿no? En donde decía el lema, habla bien, habla andaluz, era uno de ellos. Ya algunos nos acordarán, pero yo sí me acuerdo. Al siguiente año decía, habla andaluz siempre. Y el manifiesto tenía 3 páginas. Ni una sola referencia a ningún hecho concreto en todo el manifiesto. ¿Por qué? Pues porque no pueden hacerla. Si alguien dice, habla andaluz siempre y haz esto, en cuanto ponga un rasgo, 2/3 de los andaluces quedamos fuera. Supongamos que se ha hecho, ¿no? Es decir, los andaluces seseamos. Oiga usted, ¿y por qué? Somos 2/3 los que no seseamos. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar de hábito articulatorio con lo difícil que es. ¿Y por qué los ceceantes tienen que sesear? Tampoco, por supuesto, puede decir, los andaluces tienen que distinguir. No, eso no lo dice. Podría decirlo, pero no se le ocurre, ¿no? Entonces, no descienden a ningún fenómeno concreto. Nuestro estatuto de autonomía es el que menos referencia tiene a la lengua, y eso hay que agradecerlo. Tan solo un artículo, hay en el preámbulo una referencia vaga, pero el preámbulo no es de obligado cumplimiento. Hay un solo artículo, y el estatuto tiene de 200 o 300 artículos. Y no se puede decir que los redactaron eran ajenos a la preocupación por el uso lingüístico, porque cuando estaba ya publicado y aprobado que no se puede tocar nada, acudieron a un subterfugio legal y obligaron a volver otra vez a publicarlo, poniendo, siempre que ponía andaluces, poner andaluces y andaluzas, con lo cual es pesadísimo. Si ustedes leen el preámbulo, dice, son andaluces y andaluzas aquellos y aquellas que... Bueno, se cansa uno. Es decir, que ellos estaban, y sin embargo no hay un solo artículo hace referencia al uso lingüístico. El 213, que dice: los medios audiovisuales públicos promoverán el conocimiento, hasta ahí bien, y uso de la modalidad lingüística andaluza en todas sus diferentes hablas. Esto es imposible de cumplir. Es imposible. Es decir, que desde Almería hasta Huelva, todas las delegaciones de la radio y sobre todo de la televisión, que hablara cada uno como le dé la gana, pues, entre otras cosas, un servicio público está hecho para que desde Huelva a Almería la gente nos podamos entender sin ningún problema. Lo curioso es que estos medios de comunicación, pues, que tienen un libro de estilo, en el libro de estilo no hay nada, ninguna condena, menos mal. O sea que la prudencia es grande, pero el libro de estilo dice cómo debe hablar un presentador de informativo. La única regla dice, lo mismo puede ser el casco histórico de la ciudad de Casariche como el casco histórico de la ciudad de Casariche, con aspiración. Las dos están permitidas.
como diciendo, no me pronuncio, no hay, es lo más marcadamente andaluz, no hay ni mejor ni peor, lo que cada uno quiera, que uno se sea, pues que se sea, que uno distingue, que distinga. No te ha dicho así, pero sí. Y en cambio el defensor nuestro, que es el defensor del oyente y del telespectador, escribe, no hace mucho, creo que sigue siendo el mismo, dice, cada vez soy más partidario de que en la televisión andaluza los presentadores hablen como hablan tomando una cerveza en un café con su amigo Pepe. Oiga usted, eso es una barbaridad. Usted no puede presentar un telediario de la misma manera que habla con su amigo Pepe tomando una cerveza en el bar. Eso es para echarlo inmediatamente, porque lo primero que tiene que hacer es que aquella información que da llegue eficazmente a todos los andaluces, por lo menos, y a todos los andaluces que están fuera, que también son muchos. Y entonces eso no puede ser. Ni los eruditos, ni los políticos, la verdad es que nos importan mucho, vamos a decirlo así. Porque nosotros no vamos a cambiar porque haya un lema de un político que dice habla andaluz. Nadie ha modificado nada porque el lema en la campaña sea habla andaluz. Nadie ha modificado nada. No puede ser, ¿no? Si en los medios de comunicación hay alguna instrucción, tampoco. Ojo, he dicho antes que hay cierta prudencia, pero no del todo. Una de las veces en que a mí me llamaron para alguna entrevista, para hablar sobre el andaluz, vi una cola en los estudios de Canal Sur, que están allí cerca en San Juan, y le pregunté al que me presentaba, digo, ¿qué esa cola? Dice, sí, es porque va a haber selección para presentador de informativo en Canal Sur. ¿Y cómo se hace? Bueno, sí, pero hay un baremo. Me enseña el baremo y uno de los criterios preferentes era aquel que hablara más en andaluz. Digo, ¿y quién decide eso? ¿Quién decide quién habla más en andaluz? Y si viene uno de Almería, otro de Granada y otro de Cádiz, ¿cómo se decide? Es peligrosísimo. Claro, dejar en manos de un llamado consejo, no sé cómo se llamaba, Consejo Profesional de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, ya le habrán cambiado el nombre porque el Canal 2 ya no existe, ¿no? Se llamaba así, Consejo Profesional de Canal Sur Televisión y Canal 2. Dice, será mérito preferente para la selección de presentadores informativos que hablen con acento andaluz. Lo cual, aparte de una barbaridad, yo creo que es anticonstitucional. Y sobre todo, ¿quién decide el que habla con acento andaluz? Los que verdaderamente me importa somos nosotros, todos, los usuarios, los andaluces, los hablantes de o en andaluz, si es que logramos saberlo, porque los demás no van a influir en nosotros, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando en Andalucía es fácil de resumir, y esto sí creo que lo puedo resumir en 5 minutos, porque en nada se distingue de lo que está pasando en la comunidad hispanohablante, que es muy amplia, ¿no? Nosotros hemos salido del círculo infernal de la pobreza y hemos salido del analfabetismo ese al que yo me refería antes, aunque yo no diría que del todo, porque no basta con saber leer y escribir, ¿eh? Sí, ya puede decirse, no del todo, que todos los andaluces saben leer y escribir, pero eso no es salir del analfabetismo. Salir del analfabetismo implica ser partícipe de la cultura escrita. Al fin y al cabo, la cultura escrita es la cultura. No hay otra. Y en eso nos queda mucho por recorrer. Pero tenemos una ventaja, y es que salir del analfabetismo, salir de la pobreza, crecer en todos los sentidos y no solo en el económico, nos da la posibilidad de insertarnos en un movimiento de nivelación que es común a todos los hispanohablantes, que siguen ese proceso. Es así, de paralelo. De manera que, independientemente de que nosotros, en situaciones de comunicación como las que vamos a tener dentro de 5 minutos, si es que hay un descanso, y si no dentro de 1 hora, es que hay un descanso, tomando café, podemos comernos muchos sonidos, letra ninguna.
Y a lo mejor pues decimos pues cosas como tequilla de aquí, si estamos enfadados, ¿no? En donde hay una pérdida de sustancia fónica tremenda, desde te quieres ir ya hasta tequilla, hay una, no la mitad, pero casi, ¿no? Esto no es lo más relevante para poder hablar bien o mal. Ojo, hasta en el plano fonético esa nivelación se nota. De manera que cada vez en más situaciones de comunicación, que no sea la pura familiaridad de la conversación diaria, nosotros atenuamos esa fonofagia, ese comernos los sonidos. Rescatamos algunos, o todos, si hace falta. Pero no porque imitemos a otros hablantes, desde luego, no porque imitemos a la gente de Palencia, Burgos, Valladolid, que pronuncian todas las S, porque en México pronuncian todas las S, más que en Palencia y en Valladolid. Porque no decimos que imitamos, ¿por qué no? Porque no imitamos a los mexicanos ni imitamos a los castellanos, simplemente recuperamos aquello que es nuestro, no somos ajenos a eso, hace ya unos meses asistí a una boda en Málaga porque se casaba la hija de un íntimo amigo mío, cordobesa, con un chico malagueño. Cada uno tenía una S distinta, y la S de Casaricha, ustedes lo saben bien, que es muy peculiar, ¿no? Cada uno tiene una S distinta, y la mantuvo, pero cuando llegaba en la ceremonia, las lecturas que había que hacer, todos pronunciaban las S finales de las palabras y de las sílabas. Nadie se lo había dicho. Pero creyeron, y creyeron bien, que en ese acto de comunicación formal, eso les convenía. Y nosotros, cuando hacemos eso, respondemos a la misma tendencia. En determinados actos de comunicación, rescatar algunos de los sonidos que son tan nuestros como de los demás hispanohablantes nos conviene. ¿Por qué? Porque es más eficaz la comunicación. Aunque solo fuera, como contaba antes en el caso de Rogelio Reyes, para que no se rían de nosotros, aunque solo fuera eso, que no es poco, nosotros rescatamos aquello que creemos en ese acto de comunicación, rescatarlo, y podemos rescatar hasta las S. No hay... Otra cosa es que nosotros utilicemos la estrategia constructiva que sea más eficaz en cada momento. Yo puedo decir en alguna situación, hombre, él dice que lo va a hacer, pero yo creo que es mejor que lo haga yo. Y en otro acto de comunicación yo puedo decir, para que lo haga él, lo hago yo. ¿Estamos diciendo lo mismo? No del todo. Proposicionalmente sí. Proposicionalmente decir, él ha dicho que lo va a hacer, está equivocado, lo voy a hacer yo. Y lo digo de muchas maneras diferentes. Y en el terreno de la familiaridad puedo decir, para que lo haga él, lo hago yo. Y es más eficaz eso que yo creo, él dice que lo va a hacer, pero yo creo que es mejor que lo haga yo. En fin, que el progreso de un idioma pues es el progreso de los hablantes. No es algo que se hace frente a, ni mucho menos al margen de. No es que los andaluces nos hayamos insertado en este movimiento de nivelación que afecta hasta la pronunciación, por supuesto afecta al léxico. Cada vez somos más competentes, manejamos más léxico, no más léxico andaluz, sino más léxico español. Construimos de muchas maneras diferentes en función de lo que queremos decir y dónde estemos y con quién hablemos y de qué hablemos. Porque es indudable que yo no hablo así, pero ahora estoy intentando hablar de la manera que creo más eficaz para este acto de comunicación, que es un acto académico. Entonces, en ese barco estamos los 500 y pico millones de hispanohablantes, aunque cada uno pronuncie de determinada manera. Pero el peso del español, en el que nosotros tenemos que contribuir lo mismo que un panameño y un colombiano, lo mismo, y gracias a Dios, bueno, gracias a lo que sea, vamos en ese camino, pues cada vez hay más andaluces que deja de estar anclado y esclavo de la única manera de comunicarse, que era la conversación familiar.
Antes había muchos andaluces que si salían de la conversación familiar no se enteraban, y que fuera del fútbol, en televisión, los políticos nos engañan, los comerciantes también, y si uno compra algo, la letra pequeña no la entiende y acaba engañado. Cada vez hay menos andaluces que se dejan manipular por un discurso de un político, y cada vez hay más andaluces que se dejan engañar menos por una letra pequeña de un contrato. Cuando nosotros, como hablantes de español, contribuyamos a ese peso del español en la ciencia, en la tecnología, en donde naturalmente no podemos nunca aspirar a desbancar al inglés, que es la lengua internacional, la lengua franca, pero bueno, somos una de las pocas lenguas de cultura. Somos una de las poquísimas lenguas de cultura que hay. Cuando nosotros pesemos no solo en la literatura, sino que pesemos también en la ciencia, en la tecnología, en la industria, en la investigación, etcétera, etcétera, pues nosotros seguiremos diciendo que somos hablantes de español andaluz, pero estaremos más... Iba a decir orgulloso. Orgulloso no tenemos que estar de nunca, porque ¿por qué voy a estar orgulloso de hablar de esta manera? Y pues por la misma razón que un chino está orgulloso de hablar chino y uno de Valladolid está orgulloso de hablar de Valladolid. O sea, ninguno tenemos que estar orgullosos. Si de algo podríamos sentirnos orgullosos, es decir, hacer una especie de estima extraordinaria, es por haber contribuido, no nosotros, sino nuestros antepasados, a que los hablantes de español no sean unos pocos aquí en la península, sino que sean mucho más de 500 millones en la otra parte a través de Canarias. De eso sí, porque ahí nuestra contribución fue importante, pero fuera de eso no hay que tener ninguna estimación especial. Y le pido disculpas por haber estado, creo que 5 minutos más de lo debido. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, en 3 pueblos, por ejemplo, Estepa, Casariche y Badolatosa, 3 ceseos distintos? Yo conozco una señora mayor de Estepa, y usted que está más relacionada con Estepa, que cuando me habla, de verdad, y mi mujer la escucha también, más de la mitad de las cosas no las entiendo, y estoy a nada de kilómetros de Estepa, ¿eh? Una señora mayor, es que no las entiendo. Es increíble. Luego otra pregunta. Julio, ahora digo porque si no se me pierde, mis neuronas ya no están muy bien. No creo que la incomprensión, que no la entiendas, sea por culpa del seseo. No lo creo. Es decir, por el hecho de que el seseo sea distinto, no creo que se produzca la incomprensión. Se producirá porque habrá palabras que no entiende una persona respecto a otra, o por la rapidez en la dicción. Te voy a poner un ejemplo que te puede servir, a ver si es esto. Yo soy de Aguadulce, como ya he dicho, tenía una tía, ya se ha muerto, y en determinado momento estaba hablando y me dijo, la larga que esta noche, y yo, ¿qué? Y ella, que no alcanzaba a entender por qué yo no la había comprendido, dice, la pelúa. O sea, creía que había sido una palabra que yo no entendía, y me la explicó. Y yo lo que no me entendió es nada. Dice, entre lo que ella había dicho y lo que quería decir, que era la helada que ha caído esta noche. La helada que ha caído esta noche. Hay muchos grados, pero yo no lo entendí. Y yo soy de Aguadulce. Y dice, la helada que ha caído esta noche. La helada que ha caído esta noche. La helada que ha caído esta noche. Ahí no había ninguna palabra que yo no entendiera, aunque ella pensaba que yo no había entendido helada y me puso un sinónimo, la pelúa. Digo, no, yo entiendo mejor helada que pelúa. Lo que no había entendido es la frase. Bueno, eso es una incomprensión, en este caso, por culpa de la realización fonética. Pero en el caso que tú me estás diciendo, a lo mejor es por culpa de alguna palabra que no entendiera, ¿no? ¿O no? Sí, puede ser. ¿La otra pregunta? La otra pregunta. Cuando en televisión, por ejemplo, siempre utiliza el andaluz para reírse, hay varios, ¿no? Utiliza el castellano correcto y siempre. La que limpia el polvo, la que limpia es una andaluza, la que habla más mal. ¿Qué dicen los lingüistas de eso? Pues ya está dicho lo que yo he dicho. Lamentablemente, nuestra región no ha sido precisamente pionera en nada, sino más bien el atraso de todo tipo, porque siempre va unido, es el que nos ha definido. Al atraso económico, cultural, al analfabetismo, va ligada una forma de hablar, claro, pero no por culpa de nadie, sino porque no ha tenido ocasión
de aprender más que el español práctico, que le sirve para decir, compro esto y vendo esto, y cojo la aceituna hoy y mañana voy a trabajar, ¿eh? Y esa es la pobreza. Entonces, si nuestro pueblo ha estado ligado, ya no, afortunadamente, a esa pobreza de todo tipo y al analfabetismo, lógicamente no van a... Eso se convierte en tópico, es otro tópico, ¿eh? Porque en Ávila yo he oído la misma frase en un pueblo perdido, ¿eh? Aquí hablamos muy mal. En Asturias yo he oído la misma frase, aquí hablamos muy mal, pero en un pueblo perdido, sin conexión con nada y sin que... Esto es algo que en lo que científicamente se ha incurrido. El Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, el primero que se hizo sobre el español, está hecho, no sé si Casariche figura, tendría que comprobarlo. Casariche pertenece a la Andalucía de la E. Lo que yo no sé es qué vida tiene esa E aquí. En Estepa sí, menos. Pero está en el centro geométrico de la Andalucía de la E. Estuvo aquí. Pues, ¿dónde iban a hacer las encuestas? Iban a los pueblos, a los pueblos y pequeños. ¿Y cuáles eran los informantes? Aquellos hablantes incontaminados, que no hubieran salido jamás del pueblo, que no hacía falta, no lo decían, pero que no hubieran ido mucho a la escuela. No había escuela prácticamente. Yo no fui a la escuela hasta los 7 años y no había escuela. ¿Cómo iba a ir a la escuela? Y no había, ¿no? Que tuviera la dentadura bien, porque claro, lo que le importaban es qué pronunciaban, y si no le faltaban dientes, no. Eso era lo que podían hacer en ese momento, años 50, 60, es lo que del siglo pasado, este todavía no ha llegado. Pero era lo que podían hacer, y ahí sale una fotografía de Andalucía. No es la fotografía de Andalucía, es una fotografía de la Andalucía de entonces. Entonces, ¿qué pienso? Pues que lamentablemente eso era así y está dejando de serlo. Que alguien quiere aprovechar como elemento cómico y... Bueno, acabo de decirles que un escritor muy serio, Premio Planeta, dice lo mismo, mejor dicho. La gracia andaluza, la gracia... abre la boca y ya está la gracia. Hombre, usted, si todavía no he dicho nada, lo único que puede decir usted es que en vez de decir gracia, he dicho gracia. Pero eso ahí no es gracia todavía, ¿no? Ha pronunciado de una manera, ¿no? Esto, Mari Carmen Parrado había pedido él. Ricardo también, perdón. Quería decirle que a pesar de que ahora pues estos niños ya tienen otra cultura, pero sin embargo yo la experiencia que tengo en colegio es que no se quita porque arrastra lo de la familia. Yo he tenido alumnos y en un caso especial pues decía estijera. Entonces, yo tenía la norma de que una semana nos dedicamos a un tipo de palabra y esa la utilizábamos, lo mismo en matemáticas, en lenguaje, en conocimiento. O sea, esa semana estaba versada en ese, era como la base de todo el lenguaje y de toda la pronunciación que teníamos en la semana. Era para quitarle esa estijera a una niña en particular. Después de toda la semana, está trabajando. Bueno, pues nos creíamos que ya estaba erradicado, pero la fuerza de la familia, como le seguían diciendo es tijera en su casa, al final vi que seguía diciendo es tijera, cuando precisamente se le había enseñado que era tijera. Entonces, lo mismo que dice en la maceta de la escalera, maceta de la escalera, por la meseta de la escalera. O sea, son palabras que vienen de lejos y que a pesar de que se le corrige, la fuerza de la costumbre, la fuerza de la familia pesa mucho. Pues yo estoy absolutamente seguro de que terminará diciendo y escribiendo tijeras. Aunque a usted le parezca que de momento parece que gana la familia, no, gana la escuela, siempre. Estupendo. Va a ganar la escuela. Me parece maravilloso. Sí, seguro. Es posible que en algún caso no, sí, pero sí. si alguna vez tiene que escribirlo
y alguien se lo ha corregido, dirá tijera. A lo mejor no tiene nunca que escribirlo y entonces ya me callo. Sí, pero sí. desgraciadamente lo que hay que salvar es esto último, no lo primero. Sí, sí. Nosotros tenemos el hijo de Alvar, que es el responsable máximo de SEALEA, muchos años después publicó un volumen que tiene 80.000 palabras, que se titula Tesoro de la habla andaluza. 80.000 palabras andaluzas no hay, evidentemente, no hay. Entonces, si digo, para poner un ejemplo parecido al suyo, abro cualquier página, no entiendo nada más que de una página, de la E, acá yo la E, entendí una palabra, solo, la tuve que recomponer. La palabra era entavía está aquí, entavía. Entavía está aquí. Lamentablemente dije yo, qué pena que esa palabra tenga que estar en el tesoro de las hablas andaluzas. Bueno, pues dentro de poco ya no tiene que estar, porque eso no es andaluz, eso es un vulgarismo que probablemente se haya usado en ciertos puntos de Andalucía por ciertos hablantes andaluces, no por los andaluces, sino por ciertos hablantes, de la misma manera que ese chico había oído en su casa es tijera, pero estoy seguro de que al final dejará de decir es tijera y sobre todo no pondrá nunca escrito es tijera, sino que pondrá tijera. Como todos ponemos ya todavía y nadie pone entavía. Y yo creo que ya se oye cada vez menos por no decir nada. Muy bien, gracias. Ricardo, por favor. Y terminamos, porque si no, no coger toro. Bien, pues una de las características que hablar en andaluz, hablar el español, creo que puede ser la viveza. ¿La? Viveza. Estar vivo y sobre todo los giros que se le pueden dar. Usted habló hace un momento del inglés. Pues vino una inglesa a Sevilla la Semana Santa y resulta que cuando se marchó a su tierra, pues dijo que precisamente los andaluces, los sevillanos, eran correctísimos y que le encantaba su manera de hablar y que le habían comparado a ella con un ave y con una virgen. Y eso que la vio un sevillano y le dijo, virgen, qué loro, porque era muy fea. Cuando yo era estudiante en Sevilla, hace ya muchos años, esto lo viví yo, no es ningún chiste, en el hotel Alfonso XIII, estaban unos operarios algo haciendo con las conducciones telefónicas, no sé qué, y en ese momento uno de los dos, uno estaba afuera, otro estaba arriba, salió porque tenía que recoger una herramienta y pasó una chica particularmente agraciada y el hombre, y eso lo viví yo, dice, Pepe, la Macarena no sale en Semana Santa. Aquello me pareció precioso y yo he dicho que yo no he negado que las asociaciones, ocurrencias inmediatas entre objetos y entre acciones, aquí se cultiva, como esa que usted me ha dicho. Claro, eso no lo he negado, aunque a algunos nos está negado, haciendo un juego de palabras, ¿no? Y eso forma parte, la viveza, la agudeza, el ingenio, el genio, todas estas palabras se utilizan para referirse a los andaluces. Yo no lo he negado, he dicho simplemente que eso no es una característica generalizada y que desde luego no está ligada al uso de una lengua, sino a otras cosas, a otras virtudes, porque en la frase la Macarena no sale en Semana Santa o estás más liado que la pata un romano es español perfecto, es una no es lo que es la viveza a la que usted se refiere, es justamente que se haya ocurrido esa asociación espontánea y de inmediato ahí, para esa situación, y eso me parece muy bien y se cultiva, eso se cultiva, ¿no? Pero bueno, no quiero... Muchas gracias.